Hola, buenos días. Gracias por acompañarnos nuevamente aquí en tu podcast de Gilgal Nuevo Comienzo, en Varones Gilgal. Y en esta mañana, en este programa, me acompaña aquí. Aniceto Peña. Y David Jacinto Gómez Cantó. así es, mejor conocido como David Gómez. David Gómez. Así es. Bueno, yo soy Jesús González. Ahora me tocó estar aquí. Le mandamos saludos ahí a Redu. Ahora Redu no pudo acompañarnos ahí por otras cuestiones. Y bueno, gracias a Dios que aquí ahora en esta mañana podemos meditar sobre la palabra de Dios. Y vamos a meditar, si gustan abrir sus Biblias, si tienen la oportunidad o si vienen escuchando ahí en su vehículo o en alguna otra parte, vamos a estar ubicados en Mateo, capítulo 15, en los primeros, vamos a decir 20 versículos, aunque quizás en ese programa no alcancemos a ver todo, pero estaremos estudiando las enseñanzas de Jesús. Recuerden que estamos ahorita en la serie de las enseñanzas de Jesús. Vamos en este episodio, en el episodio de lo que contamina al hombre. Hubo una situación que Jesús estuvo viviendo junto con sus discípulos, en donde, como siempre pasaba, había una confrontación entre el grupo líder de aquel entonces, se llamaban los fariseos, o en este caso, los escribas y los fariseos, se acercaban a Jesús. Por lo general se acercaban para criticar. Sí. No sé si han conocido alguna de esas personas, ¿verdad? Que siempre, cuando se acercan, no es para decirte algo bueno, ni tampoco para decir alguna mejora o para algún nuevo proyecto, sino simplemente es para criticar, ¿verdad? Y en este caso, Cheto, se acercaron a Jesús para criticarlo, ¿verdad? Para criticarlo, para hallar algo en qué acusarle, como siempre lo tenían como en toda la Escritura, siempre buscaban algo en qué acusarle. Ahora sí, es importante porque nosotros aquí compartimos este espacio para acercarte a Cristo, ¿verdad? Nuestra intención ahorita es estudiar la palabra de Dios y ver cómo cómo poder compartirte el evangelio del Señor Jesucristo, la realidad, porque Cristo dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Amén. ¿Verdad? Y nadie puede llegar al Padre si no es por Cristo. Y si tú ahorita no tienes a Cristo, queremos decirte que estás enemistado con Dios. Así es. Y tu alma y tu ser están sin paz porque no hay una reconciliación entre ti y Cristo, entre Dios, porque eso lo hace solamente Cristo. Entonces, siempre buscamos pretextos para acercarnos a Cristo. En esa ocasión, y yo creo que también pasa aquí ahorita en la actualidad, a lo mejor hace más de 2000 años sucedió esto, pero actualmente sí o no, David, de repente la gente dice, no, yo no voy a la iglesia porque, no, ahí está Chuy, y Chuy no se lava las manos antes de comer. Entonces, la verdad que a mí eso no me gusta, pero son pretextos, ¿verdad? Para no ir a la iglesia o para no acercarnos a Cristo o no conocer la verdad. No sé si te has escuchado tú algunos comentarios así de gente inconversa que no viene a la iglesia o que no quiere acercarse a Cristo porque vean a las personas, ¿verdad? Sí, indudablemente así era la vida de los fariseos. Uh-huh. Y es interesante ver qué es lo que había en el interior, en el corazón de estos hombres, que no seguían al Señor Jesucristo porque amaran lo que el Señor hablaba. El Señor hablaba palabras de vida. Iban tras el Señor para, como decía el hermano Cheto, para acusarle. Si vemos el trasfondo, vemos al Señor Jesucristo que ya venía de alimentar a más de 4,000 personas. Ya había, se estaba su ministerio encaminando hacia la cruz, pero también podemos ver en esta porción de la Escritura que estamos estudiando el día de hoy, cómo se fractura, hay ese rechazo sobre estos hombres religiosos. A veces los hombres, hermano, lo que tienen nada más es religión. Sí. Y Dios no es religión, es comunión. Y Dios quiere que hoy te acerques a Él, porque Él quiere tener comunión contigo. La religión no salva, Cristo sí salva. Cheto, si gustas leer los primeros 3 versículos, por favor. Muy bien. Dice aquí la Escritura, Mateo 15, dice así, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Perdón, me equivoqué. Estaba en el 16. ¿Verdad? Vamos a ver. Sí. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos
cuando comen pan. Respondiendo él, les dijo, porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Así es. Aquí vemos una situación. Aunque tú te brincases al capítulo 16, también hay algo parecido, ¿verdad? Se acercaban para tentarle, ¿verdad? Aquí se están acercando para, vamos a decir así, llamar la atención de por qué los discípulos de Jesús, que para este entonces, como menciona David, Jesús había venido de hacer un milagro poderosísimo. Claro. Que muy seguramente eso atrajo un mayor seguimiento de personas hacia él y sus discípulos, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues, decían, bueno, ustedes sí multiplican el pan y todo eso, pero no se lavan las manos, una tradición que han impuesto los ancianos, que se laven las manos antes de comer pan. Entonces, y Jesús les responde, como ahorita lo leyó Cheto, una respuesta contundente. Es más importante los mandamientos que las tradiciones. ¿Verdad? Porque a veces tenemos tradiciones y eso a veces aleja a la gente más que acercar a la gente. Sí. Porque podemos poner una tradición aquí en la iglesia, ¿verdad? Que a lo mejor las mujeres vengan con falda larga y los hombres vengan con pantalón y no con shorts, ¿verdad? Y el que venga con shorts se regresa, ¿verdad? No importa si a lo mejor ocupa a Cristo, no importa si a lo mejor tiene un problema, una situación que ocupa que oremos por él, pero si trae shorts, pues eso no va, porque aquí la tradición es venir con pantalón. Sí. Algo tan superfluo, ¿verdad? Y peinado, y peinado. Sí, de referencia. Bueno, pues unos que no tienen mucho cabello, pues... rasurado, ¿verdad? Entonces, aquí los ancianos, los fariseos, los escribas, se estaban fijando más en lo que se ve que en lo que no se ve, ¿verdad? Me acuerdo cuando fue... David fue Samuel, el que fue a ungir a David como rey. Sí. Y él empezó a ver lo que se veía. Y Dios le dice, no, ese no es. No te vayas con la finta, más o menos, la palabra más, palabras menos. Dice, no veas lo que se ve hacia afuera, velo adentro, en el corazón. Hasta que ya llegó David y dijo, este es, ¿verdad? Porque él tiene un corazón como el de Dios. Entonces, aquí los fariseos estaban perdidos viendo las tradiciones, ¿verdad? Y a veces, una vez escuchaba también otro podcast, ¿verdad? La competencia, que decía que a veces ocupamos de problemas reales, como para no fijarnos en cosas intrascendentes. Y a lo mejor si ustedes le preguntaran a una persona que ha pasado por cáncer, no se anda mortificando si se lavan las manos o no, ¿verdad? Va a decir, no, mira, la verdad que eso es intrascendente. Cuando tienes un problema verdadero, que es una enfermedad de ese tipo, lo que ocupas es una comunión con Dios, orar a Dios. Aquí venimos a orar, venimos a alabar, venimos a aprender. No venimos a ver si te lavas las manos o no te lavas las manos, ¿verdad? Venimos a lo que viene aquí Jesús diciendo, ¿verdad? ¿Por qué quebrantas los mandamientos por tradiciones? ¿Verdad? Y él se refería, si gustan leerlo, el versículo 4 y 5, por favor, David. Yo traigo la versión pechita, dice 4 y 5. Porque Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que injure a su padre o a su madre morirá irreprensiblemente. Dice versículo 5. Pero ustedes dicen, todo el que diga a madre o a padre o a madre es mi ofrenda a Dios, cualquier cosa que de mí le sea de provecho, ya no necesitará honrar a su padre o a su madre. Interesante, ¿verdad? Cómo hace aquí Jesús les da duro, porque ellos habían sustituido las tradiciones, los mandamientos por tradiciones, y habían invalidado el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre, diciéndoles, bueno, si tú traes aquí una ofrenda, te exento el deber que tienes como hijo de honrar a tu padre y a tu madre, porque ya cumpliste con una ofrenda para que cuando Dios dice, espérate, es un mandamiento y con promesa, ¿verdad? El de honrar a tu padre y a tu madre. Y este es el primer mandamiento con promesa. Así es. Es el primero. Uh-huh. Entonces, y ahora acabando un poquito ahí, la honra, en este caso que menciona aquí, con el mandamiento, honra a tu padre y a tu madre,
al revés, escuchaba también de que el fruto de la honra viene siendo el de la generosidad, Sí. ¿verdad? Cuando uno tiene en la raíz el honrar a alguien, te haces generoso. Sí, eso es así como cuando tú ves un árbol que es de limón y es normal que la raíz genere limones, ¿verdad? Y vas a ver tú en un árbol de limón pues el fruto. Bueno, así cuando la raíz hay honra, un árbol de honra es generoso. Generoso para con los que merecen la honra, en este caso al padre y a la madre. Cuando realmente tú tienes en ti esa honra que quieres darlo, va a brotar de ti generosidad para con ellos. Amén. Entonces, y eso es lo que Dios busca. Dios busca en los mandamientos que nosotros como hijos honremos a nuestros padres, para que ellos que en su momento nos criaron, ahora nosotros podamos devolverle con amor, con generosidad, el amor que ellos dieron hacia nosotros, ¿verdad? Sí. Y eso representa a Dios, porque Dios es nuestro Padre, ¿verdad? Entonces también nosotros debemos de honrar a nuestro Padre Celestial con ofrendas, con agradecimiento, con alabanzas, con todo eso, ¿verdad? Porque Él es nuestro Padre Celestial. Entonces, pero aquí los ancianos estaban yendo por la tangente, ¿verdad? Sí. Diciendo, ya no lo hagas. No es necesario, si traes ofrenda aquí, ya no es necesario que hagas lo otro, ¿verdad? Y eso fue lo que Jesucristo resaltó. Sí, una de las cosas interesantes aquí, hermano, es ver cómo el Señor les dice, el Señor les estaba diciendo, honra a tu padre y a tu madre, que incluía apoyarlos en su manutención. Así y es. la manera que ellos salían por la tangente era dedicando su dinero como un donativo para el templo, y eso los eximía, los liberaba de mantener a sus padres. Pero el Señor iba directo al corazón, como hoy también nos va directo al corazón. Es interesante ver cómo estos hombres religiosos se iban por la tangente, que no cumplían, pero el Señor va directo al corazón. ¿Quién se puede escapar del Señor, hermanos? No, nadie. Nadie. No, y es muy interesante cómo es que Jesús pudo haber tomado otro mandamiento como el de obedecer a Dios, al de amar a Dios con todo tu corazón y con toda tu mente, que es el principal mandamiento, ¿verdad? Bueno, ahí lo vemos en la palabra, lo vemos de que Dios no se agrada. Ponle tu ofrenda, ok. Lleva un parámetro, una ofrenda, y te olvidas del mandamiento. Dios dice que no, de Él es todo. Dios no se complace en los sacrificios, Dios se complace en la obediencia. Y estaban desobedeciendo uno de los mandamientos principales de honrar a su padre y a su madre. Así de sencillo. Dios miraba el corazón y sabía en qué área de su vida ellos estaban batallando. Pero también nos deja una enseñanza tremenda, que no solamente se aplica en eso, sino en tantas y tantas cosas. No acabaríamos en un podcast o una predicación, pero... Es lo que iba a decirte, o sea, realmente Jesús de los cientos de mandamientos, o de los 10 mandamientos principales, pero realmente no son 10, son más mandamientos, Dios escogió uno. Como tú dices, yo creo que Él conocía el detalle. Sí. Y no es por casualidad que también nosotros ahorita lo estemos tomando. Sí. ¿Verdad? Nosotros también ocupamos honrar a nuestros padres, entonces, o a nuestros mayores. A lo mejor dices, no, ya fallecieron tus papás, bueno, a lo mejor a tus mayores, sí, ¿verdad? Honrarlos, si ellos se ocupan de alguna cuestión económica o alguna cuestión espiritual, estar nosotros atentos a sus necesidades. ¿Sí vas a comentar algo? Sí, hay un versículo en el Antiguo Testamento que dice, te levantarás ante cualquier persona que tenga canas, refiriéndose a la honra que Dios daba a los ancianos en el Antiguo Testamento. Pero también Dios da honra a los padres, a las canas en el Nuevo Testamento. Dios no se contradice. Dios es el mismo ayer, hoy, hasta la eternidad. Y es interesante ver cómo Dios nos lleva a meditar en su palabra, pero sobre todo, hermano, en las enseñanzas que el Señor dejó en el Nuevo Testamento, pero que hoy, después de 2000 años, son vigentes como en aquel momento. Así es. Más adelante viene, ahorita ya no alcanzamos, vamos a ir cerrando, que incluso les llamó hipócritas, ¿verdad? Les dice, son hipócritas porque ustedes a lo mejor tienen olvidados a sus papás, y aquí se ven como que muy generosos, como que cubren todas las necesidades, ¿verdad? Pero a sus papás los tengan quizás abandonados, ¿verdad? Entonces, yo creo que podemos cerrar este podcast con una reflexión,
La reflexión de honrar a nuestros padres o a nuestros mayores, como menciona aquí David, hónralos. Si tú tienes a tus padres, hónralos. Para que obedezcas, como también mencionó, es mejor obedecer a Dios y de esa manera complacer a nuestro Señor Jesucristo. Y ahí en el libro de Isaías, 29:13, habla el Señor. Isaías hablando, dice que la gente lo buscaba con su boca lo busca. Así es. Pero su corazón está lejos de él. Así es. Del corazón está lejos de Dios. Y el mandamiento, el temor hacia Dios, que es un mandamiento de hombres que se les ha enseñado. Así es. Entonces, no se trata de sacrificio, no se trata de obediencia, más que nada. Dice la palabra, regresando, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. Así es. Y fíjate que nos dice aquí, honra, si tu papá es bueno y tu madre también es buena, honrala. Si no son buenos padres, olvídalos, no dice eso. ¿No? Dios dice, honra a tu padre y a tu madre. Oye, que tu papá te regañó, que tu papá te abandonó, que tu papá te humilló. Honra a tu padre y a tu madre. Si ahorita tú no le hablas a tu papá porque a lo mejor tuviste algún detalle, bueno, en el nombre de Dios, reflexiona y búscalo y honralo, ¿verdad? Y como sean, ¿cómo fue tu papá? ¿Cómo es tu papá? Independientemente como sea, debes de honrarlo y darle su lugar como tal. Así es. Si él está mal, así es. Él está mal delante de Dios. Pero tú debes de estar bien delante de tu Padre. Y si estás bien delante de tu Padre, estás bien delante de tu Padre Celestial. Amén. Dice la palabra, no tomarás la justicia en tus propias manos. Así es. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Como nacidos de nuevo, Dios nos ha dejado su amor que cubre multitud de heridas. Yo no sé qué tú estés pasando, que hayas vivido en tu niñez, pero cuando venimos a Cristo, Cristo sana heridas. Dice la palabra, venid a mí los que estén cargados y trabajados, que yo os haré descansar. En Cristo encontramos descanso en nuestro corazón. Cristo sana rotundamente nuestras heridas. Cristo cubre multitud de heridas que hayas recibido en tu niñez, tal vez. O no sé qué estés viviendo, pero yo quiero decirte que Cristo es comunión. Dice la palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el camino, es la verdad y es la vida. Amén. Bueno, pues aquí nos vemos en el próximo episodio. No te lo pierdas. Dios te bendiga.